Hasta hace un par de días, el nefasto Jorge Rodríguez, con el cinismo que lo caracteriza, decía que él, en el medio de la tragedia, no tenía cabeza para más nada que no fuera atender la emergencia humanitaria. Esa que ellos mismos crearon, me refiero a la emergencia, con ese mediocre manejo de la situación. Por supuesto que esto lo decía para esquivar la pregunta sobre la renovación del CNE y también del TSJ. El problema con las mentiras de estos tipos y con sus manipulaciones es que, como siempre, tienen las patas muy cortas. Porque al parecer su hermana sí tuvo tiempo ayer para eso y para mucho más, ya que la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, hizo movimientos en los cargos de la dictadura. Iván Gil, o Iván el Gil, quien fue el canciller por muchos años, un canciller sumamente limitado, como la inmensa mayoría de los rojos, deja el cargo para asumir ahora como ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, en reemplazo de Gabriela Jiménez. Menudo parche, ¿verdad? Pero es que el cargo de canciller además se fusiona con el Ministerio de Comercio Exterior y será asumido por Félix Plasencia, quien era, por supuesto, el infame jefe de la misión diplomática ante Estados Unidos del régimen. Y no crea usted que esta fusión con el Ministerio de Comercio Exterior es casualidad, ni tampoco que sea Plasencia el elegido. Anunció el país que he decidido fusionar los Ministerios de Poder Popular para las Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior. Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia, quien fungía como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos. Eso anunciaba Rodríguez en su cuenta de Telegram, una aplicación que todo el mundo usa en Venezuela, y que ella escogió para dar este anuncio. El otro era embajador ante China, repito, ante China, y esto lo digo para recordarle a los amigos del Departamento de Estado sobre el enemigo común, Félix Plasencia, fue nombrado jefe de la misión de Venezuela en Estados Unidos en febrero de este año. En tanto, avanzaba ese restablecimiento de las maltrechas relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, rotas por 7 años porque al dictador le dio una pataleta un día, a Maduro. Delcy Rodríguez realiza este cambio en su gabinete en plena crisis. ¿Y quién lo diría, verdad, Jorge? Ella sí tuvo cabeza para otras cosas. Extraño. Pero el Gil, saliente, ahora pasará a encabezar esta cartera de ciencia y tecnología. Sin embargo, escuchen esto, por favor. Su amplia visión internacional dará impulso a este sector estratégico del país, escribía Delcy también en otro comunicado de Telegram. Y dele con Telegram, ¿verdad? Pero esto, señores, no es casualidad. El premio es doble y viene a ese reacomodo de fichas leales que anda haciendo Delcy Rodríguez, puro nombramiento ilegal e ilegítimo porque esa señora no fue elegida por nadie. Sin embargo, recordemos que aparte del estreno reciente de Plasencia en Estados Unidos, cuando calificó el tema de los presos políticos como una estupidez, la persona en cuestión, la barajita esta repetida de Félix Plasencia, también estuvo inmerso en hechos bastante turbios. Y es que el propio ministro Ábalos de España, quien hoy está preso, y escuche bien, por formar parte de una organización criminal dedicada a la corrupción, y le metieron 24 años de cárcel, tuvo una coartada perfecta para el Delcy Gate. ¿Y cuál era? Decir que iba a la sala VIP de la Terminal T1 del aeropuerto de Barajas a hablar con su amigo Félix Plasencia. Pero, no piense mal, ¿verdad? En aquel momento, Delcy no estaba intentando violar flagrantemente la restricción que tiene de pisar espacio de la Unión Europea y con 40 y pico de maletas que se quedaron por allá, y en este momento, Félix con Plasencia no está siendo premiado por prestarse para delinquir con Delcy, ¿verdad que no? ¿Quién podría pensar semejante cosa tan extraña y turbia? Lo cierto, Jorge, es que al parecer tú no tienes tiempo para nada. Maduro, al parecer, ahora tiene tiempo incluso para escribir mensajitos en X agradeciendo ayuda internacional, pero la que sí tiene tiempo, y de sobra, para jugar, a ser presidente y para premiar a sus partners in crime, a sus amigos en crimen, así se dice en inglés, es Delcy Rodríguez. Interesante.
Pero hablando de crímenes y de socios, Estados Unidos anunció el día de ayer una campaña bien particular, una campaña integral para neutralizar lo que considera una amenaza directa a la soberanía nacional por parte de la Corte Penal Internacional. Vaya, vaya, vaya. Veamos. El comunicado oficial, difundido también en redes sociales como X, qué raro que no en Telegram, ¿verdad?, detalla un enfoque de todo el gobierno que combina presión diplomática, sanciones, restricciones de viaje y exigencias a los aliados de Estados Unidos para debilitar la capacidad operativa de este tribunal. Según el texto del anuncio, la CPI reclama autoridad para procesar y encarcelar a militares y a funcionarios de los Estados Unidos que actúan en interés nacional, algo que por supuesto Washington rechaza de plano. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y desde su creación todos los presidentes de Estados Unidos han sostenido que el tribunal carece de jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses. Y ese no es un dato menor para esto, solo que la cuestión va mucho más profundo. El comunicado recuerda que la CPI abrió investigaciones sobre personal militar de los Estados Unidos y también de inteligencia y que se niega a cerrarlas, incluso con ese precedente. Las medidas concretas que se contemplan para la Corte Penal son llamadas diplomáticas de alto nivel a gobiernos extranjeros por parte de los Estados Unidos para que desacaten los abusos de la CPI y para pedirles que se retiren del tribunal. Presión sobre los países que colaboran con las fuerzas de seguridad o con fuerzas militares de los Estados Unidos, por ejemplo, la OTAN, o que reciben beneficios del paraguas de seguridad de los Estados Unidos para que también rechacen la autoridad de la CPI sobre funcionarios norteamericanos. Otro de los planteamientos es un mayor escrutinio y posibles consecuencias a naciones que dependan de ayuda de los Estados Unidos, pero que se nieguen a rechazar la jurisdicción del tribunal. Y adicionalmente la invitación a otros países que no sean parte del Estatuto de Roma a sumarse a esta estrategia mediante sus propias redes diplomáticas. Por supuesto, revocación de visas, prohibiciones de viajes al personal de la CPI, incremento de sanciones contra la Corte y contra las organizaciones que estén vinculadas. El secretario de Estado, Marco Rubio, acompañó el anuncio con un video y en ese video calificó a la CPI de árbitro global incontrolable, que busca situarse por encima de los Estados-nación y que amenaza la capacidad de Estados Unidos de defender sus intereses. Desde la visión estadounidense, la medida defiende un principio básico. Ningún país soberano puede aceptar que un tribunal internacional, sin su consentimiento, juzgue a sus ciudadanos por acciones realizadas en defensa de sus intereses nacionales. Pero es que, por supuesto, nosotros sabemos bastante bien de la CPI, porque, según esta postura, la CPI ha demostrado ser vulnerable a la politización y carece de controles democráticos que sí existen dentro del sistema jurídico estadounidense. ¿A qué me refiero? Bueno, quienes apoyan esa línea son precisamente quienes señalan la lentitud y la aparente ineficacia de este tribunal en casos de altísimo perfil, como por ejemplo nuestra situación, la de Venezuela, donde mantienen una investigación abierta desde 2021 por crímenes de lesa humanidad más que documentados, pero incluso 5 años después y 6 meses después de la captura del dictador que baila ahora en Brooklyn por las autoridades de los Estados Unidos, aún la CPI no ha emitido ningún fallo ni ninguna medida judicial concreta en contra de Maduro y ya lleva preso 6 meses. Desde otras perspectivas internacionales, la ofensiva se interpreta también como un intento de erosionar el orden jurídico multilateral constituido tras la Segunda Guerra Mundial. Hay críticos que argumentan que debilitar a la CPI envía la señal de que las potencias pueden operar con impunidad en conflictos armados y que la justicia internacional debe aplicarse de forma consistente, independientemente del poder del país que esté involucrado. Pero entonces la pregunta que uno se hace como venezolano hoy es: ¿y qué hay con estos países que no son potencia como Venezuela? ¿Qué pasa allí donde se han cometido todo tipo de crímenes? Y enfatizo todos los tipos de crímenes. También van a irse de rositas estos países que no son potencia.
El anuncio llega en un contexto donde la CPI enfrenta críticas internas y externas por su lentitud, por la selectividad percibida y por recientes escándalos institucionales como el de Karim Khan. Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene su histórica postura de no someterse a un tribunal cuya jurisdicción nunca aceptó. Esta campaña es curiosa, es importante y representa toda una escalada en la confrontación entre el principio de soberanía nacional absoluta y el proyecto de una justicia penal internacional supranacional. Para los aliados de Washington, que son parte de la CPI, ahora se abre un dilema: equilibrar su relación estratégica con los Estados Unidos frente a sus compromisos con ese tribunal. Pero para el propio tribunal supone un desafío adicional a su legitimidad y a su operatividad en un momento de fragilidad interna. Porque el comunicado del Departamento de Estado es muy claro en su objetivo: la CPI no debe poder amenazar ni procesar a ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo se desarrollará esta estrategia en los próximos meses y qué respuesta recibirá de la comunidad internacional determinará si todo lo que estamos viendo hoy se trata de una presión táctica o de un intento sostenido de tratar de redefinir los límites de la justicia global? Pero esperemos que el tiempo pase como siempre y ya veremos. Ahora, la inflación en Venezuela volvió a ubicarse en 2 dígitos durante el mes de junio. Qué sorpresa, ¿verdad? Al registrar una variación mensual de 13,8% de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, publicado, ahora sí, por el Banco Central de Venezuela. La única sorpresa. La cifra representa una fuerte aceleración respecto al 6,3% del mes de mayo y constituye, por supuesto, la tercera tasa mensual más alta en lo que va de año, solo por detrás de enero, cuando la inflación fue de 32,6%, y febrero, con 14,6%. Con ese resultado, la inflación acumulada durante los primeros 6 meses de 2026, repito, 6 meses, la inflación acumulada se elevó a 129,82%, mientras que la variación anual alcanzó el 544,13%, reflejando las presiones altas del costo de vida en nuestro país. Destacan el transporte, con un aumento de 16,2%, la educación, 15,2%, servicios de vivienda, excepto la telefonía, con 14,9%, salud, con 14,8%, esparcimiento y cultura, 14,2%, equipamiento del hogar, 14%, y bebidas alcohólicas y tabaco subieron un 13,8%. Asimismo, el Banco Central de Venezuela informó que el rubro de bienes y servicios diversos aumentó en 13,8%, al igual que restaurantes y hoteles. Por su parte, Comunicaciones registró un incremento de 13,6%, vestido y calzado de 13,3%, alimentos y bebidas no alcohólicas de 13,1%, mientras que el alquiler de las viviendas presentó un alza de 10,9%. El repunte de la inflación en junio revierte la moderación observada en mayo y refleja la nueva aceleración en los precios de bienes y de servicios esenciales, en un contexto bien extraño, ¿verdad?, en el que los venezolanos continúan enfrentando una pérdida del poder adquisitivo brutal, mientras que el régimen dice que todo va de maravilla. Bueno, ahora, rapidito, un minutico nada más. Gracias a Wolfgang Peña, gracias a Miguel Rodríguez, a Vicenzo Comodo y también a quienes ayudan a este canal a través de sus superchats y super thanks, a todos nuestros miembros, también a ti que estás viendo el video en este momento, porque nada de esto, como siempre les digo, tendría sentido sin ustedes. Recuerden ayudarnos dejando su like y suscribiéndose en este momento si no lo han hecho, porque es la mejor forma que tienen para ayudarnos, para que sigamos creciendo y para que sigamos haciendo este trabajo. Y que nuestra voz colectiva llegue a más rincones. Continuamos. La organización Justicia, Encuentro y Perdón advirtió el día de ayer sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan los presos políticos de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. Una estupidez, como diría el nuevo canciller, y esto lo digo para que lo detestemos un poco más. Al señalar que las condiciones de reclusión representan un riesgo adicional. En comunicado, en la red social X, la organización afirmó que contabilizó 518 presos políticos en Venezuela y aseguró que esta cifra refleja cómo la persecución se ejecuta de manera sistemática contra todos los sectores del país. Señaló
que los sismos incrementaron obviamente las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en todos los centros de detención debido al estado de esas infraestructuras, de las limitaciones de comunicación que ya existían previo al terremoto y la falta de mecanismos adecuados para responder a una eventual evacuación. La emergencia y el grave riesgo estructural derivado de los temblores exponen una verdad que es inocultable. La vulnerabilidad tras las rejas es total. Eso lo expresaba la organización. El Grupo Defensor de Derechos Humanos, además, afirmó que los privados de libertad enfrentan ese escenario de especial riesgo debido a su aislamiento y también a la ausencia de protocolos para garantizar respuesta rápida ante los posibles daños por movimientos telúricos. Justicia, Encuentro y Perdón Venezuela exigió atención inmediata para los casos considerados de mayor gravedad y adicionalmente solicitó medidas humanitarias destinadas a quienes presentan condiciones de salud delicadas, cosa que el régimen seguirá ignorando seguramente. La organización destacó la situación de 38 presos políticos que tienen enfermedades graves y 20 adultos mayores, cuyos casos, indicó, requieren evaluación prioritaria. Es urgente que se considere liberar y se brinde asistencia médica especializada a 38 personas que padecen de enfermedades graves, así como a 20 adultos de la tercera edad que sufren un encierro incompatible con su condición de salud. También se sostuvo que mantener bajo reclusión a personas en posición de vulnerabilidad y durante una emergencia sísmica como la que acabamos de vivir constituye una situación que debe ser atendida por las autoridades. Porque mantener el confinamiento de esas personas ante un riesgo sísmico, y ya le voy a hablar de cuántas réplicas han habido, no es custodia, es ensañamiento inaceptable. La organización adicionalmente reiteró su llamado para avanzar en la liberación de los presos políticos y consideró que esta medida representa un paso necesario para poder iniciar realmente el proceso de reconciliación nacional. La libertad de los presos políticos, que lo venimos diciendo desde hace mucho, con énfasis después del 3 de enero, no puede seguir siendo objeto de dilaciones. Del mismo modo, insistieron que la liberación de quienes permanecen detenidos por motivos políticos es el primer paso indispensable, urgente y obligatorio para que haya una vía real de redemocratización del país y de ese reencuentro que necesitan todos los venezolanos. El régimen intencionalmente se ha olvidado de los presos políticos restantes, pero ustedes saben cómo es la vida, señores, y luego verdugo no pide clemencia, ¿verdad? Pues bien, ¿y la NASA? La NASA aseguró este lunes que los daños externos que el reciente doble terremoto en Venezuela dejó en Caracas y en La Guaira fueron productos de una violenta ruptura de una falla que se desplazó, escuche bien y trate de imaginarse esto, 60 centímetros de la superficie terrestre. No es poca cosa. La Agencia Espacial Estadounidense publicó el día de ayer una serie de datos sobre el movimiento telúrico registrado por el satélite NISAR, que fue puesto en órbita hace un año para poder mapear con detalle milimétrico la superficie de la Tierra. Imagínense ustedes haber descubierto un desplazamiento de 60 centímetros. Según los datos recopilados por la NASA, la falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón y avanzó por el mar y regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional. Esta falla forma parte de una red de fracturas que están situadas a lo largo del límite entre la placa del Caribe al norte y la placa sudamericana al sur. Explicaba todo esto la NASA en un comunicado en el que además señaló que las fallas acumularon tensión durante larguísimo tiempo antes de fracturarse. Al sur del aeropuerto se registró uno de los mayores desplazamientos de tierra, uno de hasta 60 centímetros. La gravedad de este doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que azotó el país el pasado 24 de junio y que ya suma 4.561 fallecidos, según el régimen, que son casi el doble, provocó que se activara por primera vez ese sistema de respuesta urgente del NISAR para poder cartografiar los daños de ese gran terremoto o de esos grandes terremotos. Ese procesamiento rápido permite suministrar datos en un plazo de 12 a 24 horas para que entonces las autoridades puedan dar apoyos y labores de respuesta ante desastres naturales de esta magnitud. La cantidad de heridos y de personas sin vivienda por los terremotos se mantienen en 16.740 y 17.907 respectivamente, usted sabe, según el balance de Jorge Rodríguez, un sujeto súper confiable.
Veamos el X de la NASA. Dos fuertes terremotos sacudieron al norte de Venezuela el 24 de junio. Este mapa utiliza datos del satélite radar de apertura sintética NISAR, por sus siglas en inglés, una misión de la NASA en colaboración con la Organización de Investigación Espacial de la India, antes y después de los sismos. El mapa aporta información sobre las fuerzas que ocasionaron los graves daños en el país. La mayor parte del movimiento del terreno fue horizontal hacia el este y hacia el oeste, porque los terremotos se produjeron en una falla de desplazamiento lateral. La ruptura de la falla se propagó mar adentro hacia el este y hacia tierra firme cerca del aeropuerto de Caracas. Gran parte de los daños más graves ocurrieron cerca de la ruptura. Más información colocaba la NASA y allí dejaba el link. Que por cierto, ayer tembló de nuevo en el país. Y desde el pasado 24 de junio, escuche bien esta cifra, qué locura, se han presentado 1.254 réplicas. Y esto según información del régimen. Válgame Dios. Hasta aquí el programa del día de hoy y les recuerdo que habrá directo esta noche, pero en el canal de Apolítico Live. Sí, los martes y los jueves estamos en el Proyecto República junto a Melanio Escobar, pero Melanio está de vacaciones, así que decidimos hacer directo en nuestro canal de directos Apolítico Live. Ya usted sabe, pasamos lista, ¿no?